sabores estuvimos hablando también y estuvimos degustando en la provincia de Buenos Aires. Nosotros les comentábamos, incluso salimos al aire desde diferentes pueblos, desde Villa Ruiz, desde Carlos Ken, también mostramos algunas imágenes. Posteriormente hicimos salidas e incluso parte de nuestra edición de Proa Sur el día jueves desde Cucuyú, sí, así es, Cucuyú, así, con cara de cucurucho, Cucuyú. Y conocíamos también esta localidad en particular. Y posteriormente nos fuimos a otra localidad que queda cerca, que es Tomás Jofre. En Tomás Jofre nosotros íbamos a conocer lo que es el asado criollo, ¿sí? Estas localidades tienen varias particularidades. Primero, que tienen una gran cantidad de historia. Si uno analiza la historia argentina desde una visión socioeconómica, pero más que nada haciendo hincapié en el desarrollo social, tanto estructural, incluso en la conformación del Estado, desde una visión económica, uno puede encontrar rastros de esa historia argentina en cada una de estas localidades. Nos contaba Carlos incluso que por ahí pasaba el Camino Real, era el camino hacia el Virreinato del Perú. Y cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata, era una fuente de comercio entre todas las provincias y localidades que conformaban este circuito, de este tránsito de mercancías, que a veces eran legales y otras veces ilegales, y eso también hay que decirlo y es parte de nuestra idiosincrasia como argentinos e incluso de nuestra historia tan propia. Así es como nos fuimos entonces a conocer lo que era un asado criollo. Y nos encontramos con un lugar maravilloso que es Santa Victoria. Está ubicado en Tomás Jofre. Pudimos ingresar a la casa y Mauricio Golo, fue uno de sus propietarios, fue el encargado de contarnos la historia de ese lugar en particular, de contarnos desde cuándo está en su familia, cómo es este proyecto que llevan adelante y degustamos lo que se conoce como asado criollo. Y lo queríamos compartir con ustedes. Nos encontramos en Tomás Jofre, un pueblito cerca de Mercedes, a 14 kilómetros, en el medio del campo, y a 100 kilómetros de la capital federal. ¿Cómo se llama el lugar? El lugar se llama Santa Victoria, un restaurante de campo que está ubicado precisamente en Tomás Jofre, y es un emprendimiento familiar que lo empezamos hace 22 años con mi papá y mi primo, y todavía estamos luchándola. ¿De dónde son oriundos? Mi papá y mi primo nació acá en esta casa, mi papá es 10 kilómetros acá en el campo y yo soy de Mercedes, acá de la ciudad. En esta misma casa. ¿Quién es esta casa? La casa originalmente fue una casa, te hago una breve reseña. En el 1906 empezó a pasar el ferrocarril. Esto era en campo de Bungibor. Por eso originalmente el pueblo se llamó Bungibor. Y esta era una de las casas del campo. No era el casco de la estancia, pero era la casa del campo. Después lo compró la familia, fue una casa familiar, fueron almacén de ramos generales, fue vinería, fue un poco de todo en el medio del campo. Panadería también, reventa de panadería. La panadería estaba acá enfrente. Vemos que las instalaciones son grandes. O sea, Son grandes. Sí, era un espacio grande, se fueron agrandando y modificando, pero manteniendo el lugar original. Todo que es mobiliario. Mirá, acá era la cocina, ahí cortaba una pieza y ahí sería otra pieza. Así que bueno, fuimos agrandando, ayornándolo a un restaurante. Y hoy en día, ¿cómo es el movimiento? Nosotros trabajamos, lo fuerte nuestro es sábado, domingos y feriados, y los viernes, al mediodía. Es una característica que la gente que, por ejemplo, vive en Buenos Aires... La gente viene a disfrutar un día de campo, comiendo y caminando un rato por el pueblito. Es eso. ¿Cuáles son los servicios? Nosotros disponemos de un menú fijo, que es todo libre y todo incluido. Tenés una entrada de fiambres, que es todo casero, acompañado con galleta de campo, empanada. Después tenemos pastas caseras, parrilla, postres caseros, todo con un precio fijo. ¿Qué otras actividades se pueden hacer? Mira, acá en el pueblo lo ideal es venir a pasar el día, disfrutar un día de campo, a caminar un rato, a retosar.
Sábados y domingos hay una feria de artesanos que está acá en la plaza. Puedes alquilar carruaje, caballo, bicicleta. Es venir a desenfocarte de los problemas, más que nada. La gente que viene como nosotros de la Patagonia, pura estepa, y que tenemos un consumo de lo que es el cordero patagónico, que tenemos consumo de pescado, pero bueno, llegamos... No, acá el fuerte nuestro es el asado. Y ustedes también tienen buen asado, no se pueden quejar. Ahora, y el cordero ni hablar, el de ustedes es mucho mejor que el nuestro. No tiene tanta grasa como el nuestro. Bueno, es la posibilidad al mismo tiempo entonces de poder disfrutar Sí. el aire, recién decía, hay olor a verde. Sí, bueno, y ahora que estamos en invierno, imagínate en primavera, verano, esto es hermoso. Y han venido un día que es muy tranquilo, hoy es jueves, pero vos venís un sábado, un domingo, mucha gente, muchísima gente. Generalmente son todos de la provincia de Buenos Aires. 80% zona capital alrededores y 20% pueblos de acá alrededor, Mercedes, Chivilcoy, Suipacha, Chacabuco. Sí, vienen, ¿cómo no van a venir? Son bienvenidos todos. ¿Extranjeros? También, sí, vienen. Generalmente vienen, no en grupo, sino vienen acompañados por familia, pero vienen muchísimo y cada vez más. Bien. ¿Qué se le dice a la gente que te está escuchando en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén? Bueno, que cuando vengan a visitar a la capital federal, acuérdense que hay un pueblito que se llama Tomás Jofré, a solo 100 kilómetros de capital, que puede venir a pasar un lindo día, a disfrutar del campo y a comer un rico asado. De nada. Compartíamos entonces esta entrevista. No pudimos traerles, chicos, nada de la parrilla, perdón, no quedó nada tampoco. Porque la verdad es que lo disfrutamos un montón. Ustedes pudieron ver, para que se den una idea, nosotros fuimos un día jueves, nos avisaban y nos decían que los días de semana no había tanta cantidad de gente como los fines de semana, donde la gente generalmente de Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, de lo que es el conurbano, toma la decisión de ir a pasar un día al campo. Y que en ese momento incluso hay que hacer reservas, hay filas esperando. Bueno, se da otra situación completamente diferente a lo que nosotros vivíamos un día jueves. Pero ese mismo día jueves, y esto vale el dato para aquellas personas que acepten la invitación de Mauricio Golo, que dice, bueno, cuando vengan a Buenos Aires también recorran los pueblos que están cercanos, donde pueden compartir esta experiencia, donde se respira verde. Es impresionante el aroma de la naturaleza y al mismo tiempo de las parrillas. Vamos a ser muy sinceros que en ese caso en particular están preparados para recibir a ese turismo. En algún momento hacíamos el paralelismo, qué lindo sería poder encontrar lugares en los cuales no solamente se conozca el cordero patagónico, que Mauricio lo conocía muy bien, sino que también se conocieran los productos de mar, que son también tan propios de la región patagónica en su lado de la costa. En el litoral marítimo, poder tener una excursión para ver cómo trabaja la gente en el riacho, que son los pescadores artesanales con los cuales nosotros contamos. Y posteriormente, ¿por qué no? Tirar en un disco de arado, así como se hacen algunos platos cárnicos, poder tirar en ese mismo disco algún pescado o poder hacer los cornalitos, los famosos cornalitos que se hacen también en el mismo disco y que se pueda compartir entre todos los turistas. Son ideas que tiramos nosotros, pero al mismo tiempo que hacen a la actividad. Este streaming es único en materia de industria pesquera e industria naval. Entonces, ¿por qué no utilizar esa creatividad que es tan propia de los patagónicos para salir adelante? Como lo hicieron los colonos galeses hoy, a 160 años del aniversario de la ciudad de Puerto Madryn, cuando llegaron en un velero a un lugar inhóspito, al 100%. Y lograron, porque estaba dentro de su deseo, porque fue parte de su decisión, y así fue como llegaron a la concreción, tener un doble premio internacional de trigo. ¿Ustedes sabían que nosotros teníamos esa condecoración a nivel internacional? Que fue premiado en Londres el trigo patagónico. Después les vamos a contar cuál es la historia respecto a eso.
e incluso como en Gaiman o como en Dolabon, en Trevelin, se tienen unos molinos y se tenía una harina extremadamente refinada y muy bien catalogada, que después por decisiones nacionales del gobierno central se disolvieron en el tiempo. Pero bueno, si en algún momento funcionó, puede volver a funcionar si absolutamente todas las condiciones se dan. Queríamos compartir con ustedes esta posibilidad de abrir o de dar un puntapié inicial o una chispa para que se pueda prender ese fuego de la creatividad y poder hacer de esta industria algo mucho más rico, donde el consumo interno sea tal vez una posibilidad de salida.